Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Y José dijo a sus hermanos: Yo me muero, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de aquesta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Génesis capítulo 50, verso 24. Esta semana, en Palabras de Vida Eterna, Lorenzo Abarca, de la ciudad de Morelia, Michoacán, México, nos comparte un estudio referente a un varón muy amado por su padre y muy aborrecido por sus hermanos, mas Dios siempre fue con él. Y a pesar de que desde muy joven sufrió grandes aflicciones como el abandono, esclavitud e injusticias, su fe y esperanza siempre estuvo en Dios. José, hijo de Jacob. Bendiciones para todos los que escuchan estas grabaciones, estos audios. Es un placer nuevamente compartir con ustedes palabra del Señor. Soy Lorenzo Abarca, de la ciudad de Morelia, y esta ocasión me toca compartir algo breve sobre José, aunque hablar de José, hijo de Jacob, pues llevaría mucho que hablar de este personaje, de este varón. La Biblia habla acerca de él de una manera, pues de mucha bendición para el creyente. Yo creo que cada uno de los que hemos creído en el Señor Jesucristo y leemos historias como la de José, pues hay algo que nos marca en nuestra vida, en nuestro andar, porque este hombre dejó un buen testimonio, un testimonio que prevalece, un testimonio que inspira al creyente a tener una vida de devoción, una vida de obrar para el Señor, porque encontramos muchas cosas en este varón, muchos consejos, muchas experiencias que podemos usar en nuestra vida. Este hombre nos deja ver que a pesar de las situaciones que vienen a tu vida, tú puedes aferrarte a confiar en el Señor y esperar en Él y vivir para Él, aun cuando no tienes noción de las cosas futuras. Este hombre creció en una familia donde pues eran muchos hermanos y lamentablemente la relación con sus hermanos no era muy agradable. De hecho, la Biblia nos habla acerca de la relación que él tuvo con sus hermanos, y a él le tenían mucha envidia, mucho coraje. Tanto fue así que en una ocasión ellos ya decidieron quitarle de ellos, y tenían pensado matarle en un principio, aunque pues Dios siempre torna las cosas para nuestro bien, y Dios cambió los planes y él fue vendido de una manera pues mal también a Egipto. Él fue vendido y él llegó hasta Egipto, y vemos ahí en Egipto que él tuvo una vida difícil. Al principio vemos cómo él pasó en muchas tribulaciones, muchas cosas que marcaron su vida. Pero una de las cosas que vemos en este hombre, siempre buscando el favor de Dios, siempre confiando en el Señor y siempre tratando de ser fiel a Dios a pesar de las cosas, aún en una ciudad, en un lugar donde pues nadie conocía al Dios que él servía, al Dios que él honraba. Y esto nos habla de una gran fe, porque muchas veces cuando nos encontramos con gente que no tiene la fe que nosotros tenemos, que nos conoce al Señor como nosotros, y a veces esto nos lleva a como relajarnos al pensar, bueno, no tengo que tener cuidado de mi integridad y cosas así.
Pero este hombre no era así. Este hombre, él sabía que Dios es vivo y que Él está en todos lados, aun si la gente no le conoce, eso no cambia. Él sabía que Dios veía su andar, entonces él siempre era movido por esto. Esto le llevaba a él a siempre guardarse, cuidar su testimonio, cuidar su proceder. Era un hombre prudente, era un hombre íntegro en muchas maneras. Vemos de él en las escrituras que era un hombre que ponía aún su vida en riesgo con tal de guardar su integridad para honrar a Dios. Y esto no es muy común, en el creyente. Muchas veces es tan liviano, tan fácil el que podamos cambiar nuestra manera de pensar o nuestro proceder para nuestra conveniencia por algunas situaciones, sin tentarnos el corazón, sin pensar que estamos deshonrando a Dios, pero este no es el caso. José era alguien diferente y por eso digo, este hombre inspira a la vida de los creyentes a buscar servir a Dios, vivir para Dios. Y algo que me lleva a todo esto es la manera en que él termina sus días, ¿sí? Vamos a leer aquí en el libro de Génesis, capítulo 50, el versículo 24, dice ahí, y José dijo a sus hermanos, yo me muero, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de aquesta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y conjuró José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José de edad de 110 años y embalsamáronlo y fue puesto en un ataúd en Egipto. Estos son los últimos pasajes donde aquí se habla acerca de la vida de José vivo, sus últimos días, y él está hablando ya de su partida, de su muerte. Él dice ahí, yo me muero. Y esto me bendice porque si tú ves el final de la vida de los hombres, quizás muchos pues pueden dar a conocer lo que hay en su corazón, ¿verdad? Cuando llega el momento final, las personas como se abren, este, ya no les pesa el saber qué opinan los demás de sí o qué piensan, sino que tienen un corazón abierto al cual puedes saber realmente qué tipo de persona es, ¿sí? Porque esto es algo importante. Me lleva a pensar en ese pasaje donde el Señor Jesús nos dice allí en el libro de Mateo, que dice, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y esto es el realmente el todo del hombre, ¿no? Lo que hay en tu corazón es por lo que tú amas, lo que tú aprecias. Donde está tu tesoro, donde está lo valioso, lo importante, lo que atrae tu atención, ese tesoro es lo que realmente pues está en nosotros. Y quizás durante mucho tiempo o durante parte de nuestras vidas podemos aparentar que tenemos aprecio por algunas cosas cuando realmente nuestro tesoro está quizás en este mundo, quizás en las personas, quizás, no sé, en las cosas, pero realmente, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, y eso es lo que nos lleva o nos motiva a vivir de una manera, que no podemos ocultar realmente qué es lo que amamos o qué es lo que apreciamos. Y yo veo a este hombre al final de sus días. Él no está, yo sé que quizás este hombre allí en Egipto fue alguien muy importante, quizás tenía muchas posesiones, quizás tenía muchas haciendas, carros, no sé, cosas las cuales
pues con el esfuerzo de su trabajo, con la prosperidad que Dios le dio allí en Egipto, porque él no fue un hombre, sí vivió mucho tiempo en aflicción, sí vivió mucho tiempo en escasez, en quizás hasta en hambre, pero Dios le puso en mucha altura. Él llegó a ser alguien muy importante, muy grande. Sin embargo, al final de sus días, él no está ahí preocupado, diciendo a sus hermanos o a sus hijos, oye, fíjate que debes tener cuidado en esta hacienda, en este ganado, en estas cosas. Porque su corazón no estaba, su tesoro no estaba ahí en esas cosas. Y su corazón tenía presente lo que era valioso para él. Por eso él termina aquí diciendo, Dios ciertamente os visitará. Y esto me habla de una fe viva, una fe que quisiéramos ser impulsados a poder tener esto. Una fe viva en nuestro Dios, una fe que no está sin hacer nada, no está, como Santiago dice, una fe muerta, porque decimos creer, pero realmente no, esa fe que decimos tener en Dios no nos mueve a vivir agradando a Dios, a vivir para servir a Dios, no nos mueve para hacer las cosas que de veras son con relación a esa fe que tenemos, ¿sí? Entonces, yo veo en este hombre como una convicción, una fe viva, ¿sí? Después de tanto tiempo, y él está ahí al final de su vida, él está ahí diciendo, yo ya llegué al final, yo me muero. Pero él dice, mas Dios ciertamente os visitará. Dios está presente aún en ese momento, al final de sus días, como desde el principio, cuando él tenía esas visiones, esos sueños, esas cosas que le llevaban a inquietar a sus hermanos y a tenerle envidia, que Dios hablaba a través de sueño a él y Dios le mostraba las cosas que iba a hacer y este hombre las creía y él tenía esa confianza y luego llega al final de su vida con esta misma convicción. Y esto es hermoso, esto es algo que de veras quisiera que hubiera en mi corazón y que muchos pudiéramos tener esta misma fe de decir, Dios ciertamente, Dios está conmigo, Dios es real en mi vida, Dios es el Señor que tiene control de todas las cosas, Dios es quien muda y es Dios quien hace todo. Dios cierra puertas, Dios abre puertas, Dios es el todo, ¿sí? Este hombre está así en ese en ese pensar, yo me voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará. Ahora, no solamente veo en este hombre una fe firme, yo pudiera hablar mucho más de esto, yo creo que hay mucho por qué hablar, pero yo solamente quiero mencionarte eso. Una fe viva es una fe que lleva al hombre a vivir en gratitud a Dios, a vivir agradando a Dios y hacer las cosas que a Dios le agrada. Es eso. Luego veo otra cosa que menciona aquí y es la esperanza que él tiene. Él dice, yo me muero, mas Dios ciertamente os visitará. Él está seguro, Dios ciertamente os visitará. Él no tiene ninguna duda de eso, como quizás en los tiempos difíciles, él tampoco dudó al final de su vida, aún para morir. Él dice, Dios ciertamente os visitará. Y él dice ahí, y os hará subir de aquesta tierra a la tierra que juró a Abraham. ¿Sí? Luego dice allí en el versículo 25, y conjuró José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Sabes, él tenía una esperanza igualmente como su fe viva, una esperanza en las promesas de Dios,
una esperanza en que Dios no hace las cosas al ahí se va, que Dios tiene un plan y que el plan de Dios no era solamente usar a José ahí para el propósito de preservar la vida de muchos, pero Dios tenía algo más. Por eso Él dice, Dios les va a visitar porque Dios todavía va a seguir obrando con ustedes y no olviden llevar mis huesos de este lugar. No dejen mis huesos aquí, porque aquí no es la tierra que Dios nos ha dado. No es el lugar en el cual Dios nos ha dicho que vamos a tener nuestra herencia. Y yo veo esto de veras porque muchas veces nos estancamos en la vida terrenal, que nos olvidamos que Dios nos ha dado una gran promesa. Él dice, Cristo dijo que Él se iba, pero que Él iba para preparar un lugar, ¿sí? Y cuando os hubiere aparejado lugar, dice, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy también vosotros estéis. Y la verdad es que a veces olvidamos esto. Cuando el tiempo de la muerte llega a la vida de los creyentes, muchas veces hay incertidumbres, hay miedo, pero sabes, debemos confiar en Dios, debemos tener plena certeza de que Dios tiene todo bajo control y que este lugar, esta tierra, esta morada que tenemos terrenal en esta vida no es el todo para nosotros, no es lo que nos debe mover, nos debe motivar. Hay algo mucho mejor. Hay algo, Pablo dijo que lo que tenemos aquí no es de comparar con la gloria venidera. Y cuando él habla acerca de los problemas y quizás también cuando tú tienes una buena vida aquí, porque Dios se puede dar una buena vida y ojalá y Dios te dé una buena vida próspera como al final la tuvo José. Pero no olvides, aun si tú tienes una vida próspera, si tú tienes una vida en abundancia, una vida donde no hay para ti carencias, no olvides que esto no es el todo, que hay algo mucho mejor. Cristo prometió cielo nuevo y tierra nueva, una vida en abundancia, una vida mucho mejor, que no tiene comparación. Y ahí es donde Dios quiere que pongamos nuestra mirada, que sea nuestro tesoro allí en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones pueden minar, hurtar. Ese lugar es donde debe estar nuestro tesoro, allí puesta nuestra mirada arriba donde está Cristo. ¿Sabes? Es una bendición poder tener presente hombres como José, y yo sé que hay muchos hombres que tienen testimonio así, pero sabes, tú y yo debemos ser hombres, mujeres de fe, confiando en Dios, confiando en ese Dios vivo y verdadero, y tener nuestra fe viva y que nuestra esperanza nunca sea nublada, aun con las situaciones que están a nuestro alrededor, con las enfermedades, con los peligros, con cualquier cosa, no se nuble tu esperanza. Tenemos una esperanza mucho mejor que lo que aquí podemos tener. Y es todo por gracia de Dios, para gloria de Dios. Sabes, yo te invito a reflexionar en la vida de este hombre, cómo él declara con confianza, Dios ciertamente os visitará. Y quizás él no lo vio, pero Dios les visitó. Dios cumplió su promesa y la esperanza que él tenía, Dios también la hizo verdadera. Y eso también es promesas para nosotros. Dios te bendiga, que tengas bonito día. Esperamos que este video haya sido de enseñanza, edificación y bendición, y queremos invitarte a compartirlo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.